Henry, ¿tú sabías que en la época de Jesús había machismo? ¿Machismo, Javier? No, no creo. Estás mal. No, y no solamente en la época de Jesús, sino que sus discípulos eran machistas. Los discípulos de Jesús, aquellos discípulos que estuvieron con el maestro 3 años y medio, no creo, no, estás mal. Pues no puede ser, o sea, Jesús recuerda que hablaba del reino de Dios, hablaba del amor de Dios. O sea, mira, a las pruebas me remito. Vamos a ver ya, un video. Ya, ok. ¿Sí? Vamos. ¡Maestro, maestro! ¡Despida a esa mujer porque está que nos molesta! Que las comidas son para los hijos y no para los perrillos. Señor, los perrillos comen la migaja que cae de la mesa de sus amos. ¡Wow! Mujer, grande es tu fe. Hágase lo que tú quieras. Y como hemos visto, ya ves, Henry, hemos visto que de pronto esta mujer iba gritando. ¿Y qué hicieron sus discípulos, dime? Lo estaban reprendiendo, lo estaban alejando. Claro, le pidieron todavía a Jesús, le pidieron a Jesús que la reprendiera, que le echara a esta mujer. Es algo increíble, de verdad. No. Viendo esa escena es algo increíble, Javier. Claro, pero ¿qué hombre o qué hombre de Dios, ¿no? Va a ver que una mujer está desesperada, con lágrimas, capaz con mojos, y va a comenzar a decir, oye, échala afuera, bótala a esta mujer. En la actualidad no se vería eso. Claro, se vería mal, sería horrible. Imagínate que un sacerdote, el papa, o un líder religioso, que una mujer esté gritando y de pronto los seguidores le digan, oye, repréndele a esta mujer, bótala, ¿no? Que haría, qué feo, ¿no? Entonces, muchas veces, eso lo hacemos ver como si fuera algo normal, y esa era una actitud machista de los discípulos. Machista de los discípulos. Por supuesto, ni una gota de lágrima, ni siquiera un poco de conmiseración por esta mujer. Increíble, de verdad, Javier, de verdad. Sí, en esa época las mujeres prácticamente eran un cero a la izquierda. Impresionante, de verdad. Sí, Impresionante. así era en esa época. Pero vamos a ver otro video, Henry, para ver cuántos machismos había. Sí. Maestro, Moisés enseñó a dar carta de divorcio a las mujeres. ¿Y tú qué dices? Moisés permitió por su dureza de su corazón. Y el divorcio solo por adulterio. Maestro, si es así, es mejor no casarse porque siempre hay muchos problemas y todo eso. No saben planchar, no saben cocinar y si hay un lunar el esposo se va a estar molesto. Así que todas las mujeres son dramáticas y para estos tiempos es mejor quedarse solo. Pedro, te voy a explicar sobre los eunucos. Vienen los fariseos y le preguntan a Jesús si debe dar carta de divorcio. ¿Y tú qué dices? Le preguntan. Y dice que Jesús fue tentado en ese momento. ¿Por qué crees que pasó eso, Dean? Yo creo que era todo por la ley. Ya, la ley le permitía dar carta de divorcio, pero ¿por qué Jesús era tentado en ese momento? ¿Por qué con esa pregunta estos fariseos tentaban a Jesús? Recuerda que no era la primera vez. La escritura dice que Jesús fue tentado en todo. Perfecto. Pero mira, yo te voy a dar una óptica diferente. A ver, quiero escucharlo. En esa época eran tan machistas todos, no solamente los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos, el sumo sacerdote, el pueblo todo, los discípulos de Jesús, que era antipopular. ¿Antipopular? Sí, ¿Cómo así? A ver, antipopular. explícanos. Como un presidente, como alguien que candidatea a ser presidente o al alcalde, o un político, ¿no? Quiere caerle en gracia a la gente, tiene que decirle cosas que agrade su oído. Y por eso es que los fariseos sabían que era antipopular ir contra el divorcio por cualquier motivo. Increíble, Javier. ¿Sí? En un mundo tan machista, si Jesús decía, ¿sabe qué? Las mujeres tienen derecho y tiene que ser igualitaria para todas, Jesús era apedreado. Ahora, ¿tú crees que aún en la actualidad hay machismo? Por supuesto, porque muchas veces copiamos y replicamos cosas de las escrituras. Pero mira, vamos a ver lo que pasó en ese momento. A ver. Jesús de pronto agarra y le dice, ¿no? Que el hombre y la mujer sean una sola carne. Una sola carne. Una A ver, sola explícame, carne. Javier, un poco más de eso. Y los pone en el mismo nivel a los dos. Que varón y hembra sean solo una sola carne. Sí. Entonces destituía en ese momento, lo que era el divorcio por cualquier motivo. ¿Cualquier motivo? Henry, los hombres eran los únicos que podían comenzar una acción legal de divorcio.
¿De divorcio? Sí, las mujeres no. Las mujeres no podían divorciarse del hombre. Interesante, Javier. Solamente el hombre podía tomar esa decisión. ¿Solamente el hombre? Sí, el hombre. La mujer era totalmente sin derechos, era como parte de la esclavitud. Algo normal. Algo normal. La mujer se dedicaba a los hijos, se dedicaba, y lo que ella podía trabajar, hilando, haciendo, ganar un dinero, quedaba todo para el marido. Increíble, de verdad. Bueno, eso no convendría ahorita. No convendría. Pero no. Pero es decir, era tanto el machismo que cuando esto dice Jesús, ¿quién crees que se puso en desacuerdo con eso? ¿Los discípulos? Sus mismos discípulos, tú lo has dicho, Henry. Sus mismos discípulos dijeron, Señor, mejor no conviene casarse. Si es así la situación, si nos vas a poner que el hombre y la mujer sean una sola carne, y que no, solamente por motivo de ¿qué? De adulterio, el hombre se puede separar, porque antes se separaban, ¿por qué? Porque quemaba el arroz la mujer, le daban carta de divorcio. Recuerda que Jesús dijo que en el principio no era así. Correcto, y eso lo sacó del cuadro a todos sus discípulos. Dijo, entonces eso no conviene casarse, porque a nosotros nos gusta, ¿por qué motivo? Si no me gusta su falda, si hacen una cosa indecorosa, si yo considero que no me gusta un lunar, le daban carta de divorcio. Increíble, de verdad. Increíble, era algo, pero sorprendente todo el machismo o el sexismo que había en esa época. Pero, para muestra otro botón más, vamos a ver otro video, ¿qué te parece? Ya me parece perfecto. Excelente. Entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Señor Jesús, bendice a mi hijo. Pero los discípulos los reprendieron. Vaya mujer, ¿qué pasa? Váyase acá, no esté molestando al maestro. Entonces Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. A ver, mujer, dime, ¿dónde está el niño para bendecirlo? Acá está. Javier, en este contexto de Jesús que ama a los niños, ¿dónde encuentras el machismo? ¿Dónde se puede ver el contexto? Porque Jesús recuerda que dice, venid a mí todos los niños, que vengan a mí porque de tales es el reino de los cielos. ¿Dónde crees que hay el machismo? Pero en el versículo mismo dice que los discípulos reprendieron a aquellas que traían a los niños. Tú sabes muy bien que a través de la televisión vemos que es el hombre que traía a los niños. En esa época no era así. Hace 2000 años los hombres no cargaban niños. Pero eso lo hemos estado viendo en las televisiones. Sí. Aún en Semana Santa. Claro, lo contextualizan según esta época, pero en esa época los que eran encargados de los niños eran las mujeres. ¿Las mujeres, Javier? Las mujeres totalmente. Recuerda que en el ministerio de Jesús eran las mujeres las que suplían la necesidad para el ministerio del maestro. Correcto. Eran cosas inusuales que pasaban porque tampoco era usual que las mujeres siguieran a un rabí o un maestro. Era algo totalmente incongruente para la época. ¿Incongruente para la época? No existía ningún caso. Era algo hasta que se abochornaba a los líderes de esa época. Entonces, cuando dice que reprende a los niños, no dice mujeres, pero sabemos, por eso los discípulos se tomaron esa libertad de reprender a estas personas que traían a los niños, porque eran mujeres con sus niños que les traían para que Jesús los bendiciera. Entonces, los discípulos fueron los mismos discípulos que reprendieron a estas mujeres. No eran los fariseos, no eran los saduceos, no eran los intérpretes de la ley o los ancianos, eran los discípulos de Jesús. ¿Quién iba a creer que eran los discípulos, no? Sí, y por eso Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y no solamente de ellos, sino de esas mujeres que traían a esos niños. Impresionante, de verdad. ¿Sí? Yo había creído que eran los hombres los que traían. Claro, no, por supuesto que no. Y vamos a ver, para muestra, que había aún más machismo. ¿Te parece si vemos otro video? Sí, vamos a ver. Perfecto, excelente. Maestro, ¿puedo perfumarte? Sí. ¡Oye, mujer, qué estás haciendo! ¡Desperdiciando el perfume! ¡Hubiéramos vendido y dado a los pobres! Ay, perdón, maestro, perdón. ¡Cállense! No la molesten. Está haciendo algo bueno. ¿Puedo seguir perfumándote? Sí. Vive una experiencia orgánica con Herbal Essence. Sí. Herbal Essence. Ahora por menos de 2 euros.
Muy buena, muy Es buena. buena, de verdad. El video. Sí, es una parodia, pero refleja la realidad, hermano. No creo, de verdad. Una cosa es una parodia, pero después a la actualidad. Mira, vamos a leer el versículo para entrar en contexto. A ver, vamos a leer. En Mateo 26, 6 dice: Jesús estaba en Betania en casa de Simón, al que llamaban leproso. En eso se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Los discípulos al verlo se enojaron y comenzaron a decir: ¿por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero para ayudar a los pobres. Y Jesús oyó y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena. Entonces, mira, vamos a entrar en contexto, Henry. A ver. Jesús está en la mesa, viene una mujer, le comienza a derramar. Para nosotros nos parece algo Normal. normal, ¿no? Hasta como una broma, ¿no? Viene alguien, te derrama algo. Y no solo eso, Javier, hasta te pueden dar un regalo para tu cumpleaños. Por supuesto, pero en esa época, que una mujer haga eso, era algo bochornoso. A un maestro, a un rabí, Algo escandaloso, escandaloso, hermano. Era como salir calato en medio de la calle, algo vergonzoso. por supuesto. Es por eso que los discípulos, dice ahí, los discípulos al verlo se enojaron. No simplemente, oye, no, eso no se hace, no. Se enojaron. Se indignaron. Uf, es decir, le llamaron la atención a la mujer delante de Jesús, delante de toda la gente. ¿Por qué? Porque era usual tratar a la mujer como un cero a la izquierda. Acuérdate que, Javier, que en el ministerio de Jesús, del maestro, las que sustentaban su ministerio eran mujeres. Por supuesto, pero que las mujeres acompañaran a un maestro también era algo mucho, era algo inusual. En esa época no se acostumbraba, no se veía eso. ¿Y por qué, Javier? ¿Por qué? Porque habían entendido en el Génesis, no me acuerdo si es en el 5 o 18, no me acuerdo, dice que la mujer es mentirosa. Mentirosa. Sí, y acuérdate quién le dio el fruto prohibido al hombre. La mujer, Javier. Y con esos versículos bíblicos, el hombre tenía sometida a la mujer como cualquier cosa. Como una esclava. Como una esclava, tú lo has dicho. Lavaba, cocinaba, cuidaba a los niños, todos sitios. Y aún así, mira, habían aumentado otras leyes, que tenía que lavarle los pies al varón, tenía que lavarle su copa. Es decir, y pobre que no hiciera eso, era visto como podían dar hasta carta de divorcio. Es algo curioso porque en este tiempo, en esta época, hoy tanto la mujer y el hombre trabajan juntos. Van paralelos, 50-50. Sí, ahora pero hay feminicidios, en la iglesia todavía hay también machismo. Aún el cuerpo de Cristo, sabiendo de que hay muchas iglesias denominacionales, como la iglesia cristiana, hay infinidad de cosas, pero ¿tú crees que aún dentro de la iglesia hay machismo? Yo creo que sí, porque frases como esta, ¿no? En la Biblia no encontramos mujeres pastoras. Y con esa frase agarran y dicen que una mujer pastora, es decir, no es bíblico. ¿Y por qué Javier lo dice? Oye, Henry, si vamos a decir que porque no hay una mujer pastora no es bíblico, tampoco hay mujeres que se hayan bautizado. Por ejemplo, No registra, Henry. Tú busca en el Nuevo Testamento si María Magdalena, María la Madre de Jesús o Marta se bautizaron. recuerda que el bautizo es muy importante. Jesús decía que el que creyera y fuera bautizado será salvo, más que el que no creyera ya ha sido condenado. Sí, y no registra, Henry, no registra ni siquiera Juan el Bautista bautizaba mujeres. Eran los hombres los que se bautizaban. Y mira, era tanto el machismo. ¿Te acuerdas cuando Jesús multiplicó los panes? Claro, sí. Tanto multiplicó y se quedaron sorprendidos, aún quedaban todavía. De sobra. Pero cuando era la gente, cuando contaron ahí la Biblia, dice, y se contó 5.000 personas sin contar mujeres y niños. ¿Qué crees que sucedió eso, Javier? Porque las mujeres y los niños eran un cero a la izquierda. No eran contados, era tanto el machismo que no eran contados ni las mujeres ni tampoco los niños. Recuerda que hay momentos donde, cuando vemos en Semana Santa, ahora qué pasó, Sí.
eran los hombres que traían a los niños a los pies del maestro. ¿Es cierto eso? Eso era totalmente improbable, ¿Por qué, Javier? porque eran las mujeres las que se encargaban 100% del cuidado de los niños. Pero cuando uno ve la película y todo eso, o sea, uno se imagina y cree. Claro, porque la gente lee la Biblia y lo interpreta según su cosmovisión actual, su vida, lo que ellos observan. No pueden trasladarse a esa época hace 2000 años. Entonces tenemos que buscar algo. Josefo, uno de los historiadores judíos de la época, narra sobre eso. Que las mujeres, es decir, tenían que ir tapadas, tenían que cubrirse. Las mujeres, no es como ahora que pueden votar. Las mujeres no entraban al templo. Había un lugar para los gentiles y para las mujeres, imagínate, ¿no? Eran consideradas como... Y les ponían unas rejas. O sea, como una cárcel, como algo que no podía ser. No podía acercarse. Entonces, así como nosotros vemos en la Biblia, muchas veces reclamamos y decimos, no, ¿sabes qué? No existe el bautismo de niños, tampoco existe el bautismo de mujeres. Y en esa época, como hemos visto, Henry, los discípulos le gritaron a esta mujer, prácticamente se enojaron. Y cuando alguien se enoja, gritas, pierdes el control. Claro, pierde el control. Y Jesús, que no era machista, Jesús que defendía a la mujer, agarró y le dijo, ¿por qué molestan a esta Mujer. Porque molestar en esa época era Lo peor. lo cotidiano, lo normal. ¿Sí? Era lo normal, molestar a una mujer. Pero en ese contexto Jesús hace valorar mucho a la mujer. Por supuesto, por supuesto. Y mira, lo valoraba tanto. ¿Te acuerdas cuando se puso María a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús decía? María escogió lo importante. La buena parte. Pero imagínate, nosotros lo vemos eso y decimos, lo vemos como algo normal. Su hermana se molestó. Sí, pero... Y esa molestia, uno dice se molestó, pero ¿a quién se refirió? A Jesús. Imagínate, había hombres ahí, y que una mujer se refiere a un hombre y todavía le mande a un rabí. Es decir, era algo totalmente inusual. Y era más inusual que una mujer se siente a los pies Del maestro. En esa época los hombres eran los que estudiaban, los niños iban al colegio o aprendían el Torah, las mujeres no. ¿Y por qué, Javier? ¿Por qué? Porque cuando nacía una mujer, era indiferencia total en la casa. Como si no hubiera pasado nada. Y muchas veces, cuando nacía una mujer en una casa, en un hogar, era motivo de tristeza. Tristeza. Hermano, nacía un varón, fiesta, contrataban la mejor banda, el grupo 5, el grupo 4, el grupo 7, hacían un tonazo por días. Pero nacía una mujer, hasta lloraba. Imagínate. Entonces, qué desvalorizado tenían, ¿no? Hasta los mismos discípulos a las mujeres. Pero Jesús no hizo eso. Jesús, lleno de amor, de gozo, de paz, de bondad, de benignidad, de templanza, de mansedumbre y de fe, protegió a esta mujer que derramó perfume sobre su cabeza. Protegió a Marta y a María delante de todos los discípulos. ¿Cómo era su forma de hablar, de interactuar, de expresarse, tanto para hombres como para mujeres, que Marta tuvo el tupé de decirle a Jesús, delante de todos los varones, lo que le dijo? Es algo que fue muy atrevida para poder hablar así. Claro, y que María tuviera esa confianza de sentarse a los pies de Jesús, era un atrevimiento que solamente cuando ves a alguien lleno del Espíritu Santo te podrías tomar esos atributos con esa persona. Por eso que Jesús es el modelo perfecto a seguir, Javier. Él tiene que ser el centro. Él tiene que ser, como dice la Escritura, la roca. Correcto, Henry. Entonces, Él es la roca, sus palabras son eternas. Ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Santiago, ni de Judas, sus palabras son eternas. El único que su palabra es eterna, que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, lo dijo Jesús. Claro, Jesús. Y Él es la ley, Él es la base del sustento. No hace de todo.
Creo que Jesús hablaba, ¿no? Que dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Sí, correcto. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Es decir, Pablo puede decir algo, Pedro puede decir algo, yo puedo decir algo, el pastor puede decir algo, pero la última palabra la tiene Jesucristo. Por eso que nosotros tenemos que ser cristocéntricos. Todos tenemos que ir en base a lo que Cristo hizo. Correcto, y Jesucristo habló de, como vemos aquí, Jesús siempre defendió a la mujer. Siempre la puso. Y acuérdate, ¿quiénes fueron las primeras enviadas para dar las buenas noticias? Obviamente, las mujeres. Las mujeres. Recuerda que el Hijo de Dios nace a través de una mujer. Correcto. Y es bienaventurada María, es bienaventurada. Entonces, Jesucristo, Dios, vino a darle el lugar tanto al hombre, pero también darle el mismo lugar a la mujer. O sea, el tener el mismo equilibrio necesario para... Delante de Dios, Dios les ha dado vida tanto al hombre como a la mujer. ¿Te acuerdas cuando Dios creó al hombre y la mujer? ¿Cómo los creó? Obviamente los creó del barro, del polvo. Pero antes de eso, en Génesis 1:27 dice que lo hizo a su imagen, Y semejanza no solamente al hombre, sino a la mujer. a la mujer. Ahí hay una base bíblica. Por supuesto, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Muy bien. Entonces, muchas veces para afianzar el machismo encontramos versículos que sustenten nuestro machismo. Y para eso hay de sobra. Pero si el Espíritu de Dios nos guía, nos va a guiar a toda verdad. Y Él es el único intérprete de las Escrituras. Muy bien. Creo que ha ayudado mucho a explicar este tema que es necesario. Sí, correcto. Entonces nos despedimos hasta aquí. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.